candidato al Premio Nobel de la Paz, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Oaxaca, precisamente, en Ixtepec, Oaxaca. Un hombre que lo mismo habla de política, que habla de su jerarquía católica, de la jerarquía católica que tanto daño le ha hecho a la Iglesia Católica. Lo mismo le habla al pueblo fuerte. Nos sentamos a platicar largo y tendido y si te parece, Toño, iniciamos con esa primera parte de la entrevista con el padre Alejandro Solalinde, la primera parte de 3. Ténganos paciencia porque también viene la entrevista exclusiva con la diputada federal por Sonora, Ana Gabriela Guevara. Estamos, y me da mucho gusto saludar en la Ciudad de México al padre Alejandro Solalinde. Padre, gracias por recibirnos en esta su casa. Vicente, qué gusto de recibirte y además es una extensión de Sin Censura que tú hayas venido acá y que nos hayas acompañado ayer en ese foro, en esa mesa tan importante para generar políticas públicas migratorias. Y es que, ¿cómo perderse esta oportunidad, padre, de reportar desde el lugar de los hechos? Lo que está ocurriendo en México no solamente es interesante, es, yo digo que hasta dramático, para bien o para mal, dramático, no hay vuelta de hoja. O se hace lo que se tiene que hacer en México, o perdóname por decirlo así, nos lleva a la fregada. Sí. Estoy de acuerdo. Vivimos un momento histórico de mucha importancia, de mucha trascendencia. Aquí la sorpresa la dio la ciudadanía. La ciudadanía dio el gran paso. Nos demostraron con ese voto masivo del 1 de julio que la ciudadanía es madura y que fue capaz de superar el miedo, las amenazas, todo esto, pero también no se dejó comprar. Y tampoco se dejó guiar por alguna autoridad, inclusive algún eclesiástico de alto nivel, que estaba orientando las elecciones en favor de lo mismo, es decir, en favor del PRI. Nada de eso valió y la gente salió a votar masivamente por el cambio. Y si sumas tú los 32 millones de personas que votaron por el cambio de parte de Morena y más los otros que son un equivalente, ¿verdad? Y que también votaron por el cambio, aunque haya sido por otra opción, ya son la mayoría, ¿verdad?, que quieren un cambio. Y cambio es decir, no corrupción. Y cambio es decir, no las mismas mañas. En eso estamos, Vicente. Y cuando decimos cambio es no más a lo mismo, es no más a lo mismo, se llame como se llame el presidente, se llame como se llame el coordinador del Senado de la mayoría, se llame como se llame el personaje que sea. Y se llame como se llame Morena, porque Morena fue realmente un movimiento, hay que reconocerlo. Morena, más que un partido, es un movimiento. Muchos de los que no militamos en ningún partido, le entramos a la lucha y al triunfo de Morena. ¿Por qué? Porque Morena no era Morena, era un movimiento y es el pueblo. Y ahora la gente lo debe de entender. Andrés Manuel no es del partido de Morena, como tampoco deben ser los servidores públicos. El partido es el partido y el gobierno es de todos. Es una función pública que no puede ser partidista. Padre, ¿cómo ves este México de la transición, este México que está esperanzado por lo que pasó el 1 de julio, este México que es bronco con lo que pasó con lo de Manuel Velasco y la licencia indefinida, con el apoyo de la mayoría de Morena? Este México que está viendo cómo Enrique Peña Nieto se va pero todavía no se ha ido. ¿Cómo ves a México en este momento? Mira, desgraciadamente todavía no se ha ido el PRI. El PRI, un día que esté, unas horas que esté, nos va a fregar. No tengo otra expresión más decente para decir eso. El PRI no sabe hacer otra cosa más que fregar al pueblo. Ha sido un gobierno enemigo completamente del pueblo. Cada día que se quede va a ser lo mismo, no va a estar un día decente, no va a ser un día de honestidad, es un partido, un gobierno corrupto. Entonces ya se va, pero estos 3-4 meses que quedan, realmente es un daño muy grande porque empezando es injusto y es incómodo seguir oyendo a un presidente decir mentiras. Desde la misma informe, mentiroso, es un mentiroso. Y eso ofende, pensará que somos tontos, y todo lo contrario de lo que está pasando lo dicen. Pero además,
no solamente tenemos el problema de este PRI que se va, ya se muere y no va a salir. Ya no, el PRI ya se murió. Lo que me preocupa no es el PRI, que ya se murió y tiene lo que merece, porque el pueblo así lo puso en su lugar. Me preocupa el priato, ese sistema corrupto que nos hemos tragado todos y que los partidos están reproduciendo. Yo estoy viendo ahorita que empiezan a hacer cosas que hizo el PRD con las tribus, con ese agandalle de poder y de dinero. Lo estoy viendo también en Morena. Sin embargo, hay gente muy valiosa que de veras quiere hacer un cambio, de veras que tiene ideales y que sí piensa ser fiel a la voluntad de cambio de la gente. Yo he dicho en el programa que Monreal no es Andrés Manuel, no, ni Mario Delgado es Andrés Manuel, que la gente confía en Andrés Manuel, pero esa misma gente que confía en Andrés Manuel López Obrador debe de estar no solamente dispuesta, presta a exigirle a Andrés Manuel que cumpla las promesas, sino asegurarnos que los que rodean a Andrés Manuel no repitan estos mismos errores de los que habla, padre. Yo lo voy a decir de otra manera. Mira, más que sentarnos en la barrera y esperar a que hagan bien las cosas o las hagan mal y exigirles solamente que las hagan bien, yo digo que no. La idea es ahora participar. Tenemos que participar, tenemos que meterle mano a ese país. Ya no podemos confiar en que lo hagan. No, no, no. Por ejemplo, a ver, los que dicen que son representantes populares, ¿verdad? En el caso sobre todo de los diputados, que digan a quién representan y que los representados estén al tanto de mantenerse vinculados a los diputados y que se cercioren, que les digan a ellos qué es lo que quieren. Y eso con todos, con todos los poderes, con los legisladores igual, con los senadores y también con el Ejecutivo. El judicial, por supuesto que también hay que tener una gran contraloría, muy muy estrecha, muy seguido con ellos y formar parte de esas instancias de transformación del país. Ya no podemos ser espectadores. La sociedad civil es donde reside la soberanía, Vicente. Habla usted de representantes populares, habla de legisladores, habla de que el pueblo debe de mandar, ¿no? En estos días que he pasado en la Cámara, en estos días que he estado en México, por cierto, nuevamente me da mucho gusto saludarlo acá. Pues también me he dado cuenta que muchos de colmillo largo y retorcido, de las lacras, continúan ahí. Sí. Ahí están los que le han hecho daño a México y bueno, no vamos muy lejos. En los discursos que se dan de no hay mercenarios en el PRI, dijo Claudia Ruiz Massieu, pues cuando Miguel Ángel Osorio Chong en las cámaras de Sin Censura dijo que el PRI estaba comprometido con la lucha contra la corrupción, no me reí en su cara porque soy muy respetuoso, pero tú sabes a lo que me refiero. El pueblo de México puede verdaderamente tener esperanzas de esto que tú dices cuando todavía hay esos residuos en el Congreso. Yo pienso que sí podemos tener esperanza. Mira, lo primero, la obra más grande que ya nos hizo Andrés Manuel López Obrador y ese movimiento de Morena es que ya nos libraron de ese cáncer mortal, letal que es el PRI. Ya por lo menos ya nos libraron de él y espero que para siempre. Otra cosa, la gente viene con las mañas, mucha gente no, pero muchas sí viene con las mañas, nada más que hay nuevas reglas del juego. Ya no es lo mismo, hay transparencia, rendición de cuentas y revocación del mandato. Pero padre, ¿cómo esperar que haya nuevas reglas cuando tenemos el caso, por ejemplo, de Manuel Velasco, que es nefasto? No por el hecho de que él tenga o no derecho a pedir licencia indefinida, sino porque es gobernador constitucional, pide licencia para venir a juramentar como senador, pide licencia indefinida para irse como gobernador sustituto o claro, de sí mismo. A ver, explíqueme, padre, ¿cómo lo entiende usted? Porque yo todavía no llego a entenderlo. Esas son de las mañas que todavía tenemos y vamos a tener por tiempo, Por ejemplo, aquí... Pero no está bien, ¿no? No está bien, es la complicidad de Ricardo Monreal con esos tejes y manejes, son negocios, porque finalmente lana es dinero. Manuel Velasco se regresa porque hay mucho dinero que se subejerció, que no se ejerció y que se va a devolver y se va a dar a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, porque son los estados más endémicos de pobreza. Entonces, ahora se regresa porque le van a dar la mayor parte de ese dinero que es bastante
muchos millones se le van a dar a Chiapas. Y entonces él quiere administrarlos. Oiga, padre, pero hasta eso es una grosería, ¿no? Subejercicio del presupuesto en los estados más pobres. O sea, dice uno, pues, ¿en qué mundo vivimos? Explíqueme con lógica, con sentido común, cómo no inviertes en tu gente la más pobre. Esa es la cuestión, que habiendo podido ejercer ese presupuesto y haberlo invertido socialmente de tantas formas, sobre todo en los lugares más pobres, no lo hicieron. Entonces ahora se reparten ese dinero en estos 3 estados donde los que van a administrar son los gobernadores. Por eso es esa prisa que tenía Manuel Velasco de regresar. Y claro, habían los acuerdos, ya había todo, porque hay negociaciones. Yo entiendo, no hay que ser también tan idealistas de pensar que la transición iba a ser así tan pulcra. No puede ser pulcra porque México no es pulcro. No estamos ahí todavía. No. Es un país descompuesto, corrupto. Entonces, dentro de lo que se puede ir negociando un poco, mediando un poco, para ir avanzando en esa transición de este México corrupto, descompuesto que tenemos, a una verdadera democracia. Pero eso nos va a llevar tiempo. No esperemos que el cambio se dé como una rayita, desgraciadamente, ¿no? Y usted que tanto cariño le tiene a Oaxaca, tanto amor, el colmo de los colmos. Quien va a sustituir, o ya juramentó hoy, como sustituto de Manuel Velasco, quien pide licencia indefinida, el suplente, es el hijo de José Murat, hermano de Alejandro Murat, el actual gobernador de Oaxaca. Sí, y además su hermano está muy cuestionado, sumamente cuestionado. Está entrando cuestionado, en la prensa no deja de hablar de él, pero es el clan, es el PRI, para que veas cómo todavía hay esa mezcolanza, esa simbiosis que hubo del verde, en este caso del verde, con el PRI, como la ha habido, y todavía vamos a ver si no la va a seguir habiendo, lo que falte, los residuos del PRI, los sobrevivientes del PRI, con el PAN. Vamos a ver si ya de veras se separan o van a seguir juntos hasta la muerte. Yo siempre te he dicho que te cuides. ¿Por qué no me dejas ir a una pausa para seguir platicando contigo? Y para que me digas cómo sigue la cuestión de seguridad, porque años van, años vienen, te veo en Ciudad de México, te veo en Chicago, te veo en Oaxaca, y tú sigues hablando sin censura. ¿Qué costo sigue teniendo en cuestión de seguridad el hablar así en este México? Vamos a la pausa, padre, y regresamos en esta entrevista con el padre Alejandro Solalinde en la Ciudad de México. Gracias por estar en sintonía. Contra viento y marea. Seguimos informando gracias a tu apoyo.